O sea, eso quiere decir que colaboramos con Dios en la creación de la vida. Totalmente. ¿No es cierto? Eso es lo más grande que el hombre puede hacer. Exacto. El nuevo niño, el nuevo hijo de la nada, traer a otra persona como nosotros, además que nos ame y amada. Totalmente. ¿No es cierto? Sería lo que siempre el ser humano, hasta ahora, hasta esta generación, el ser humano en todas las civilizaciones consideró el mayor bien el hijo. Totalmente. Por eso, si mirasen tanto en el libro sagrado nuestro, que es la Biblia, como en otros libros de otras tradiciones, la mujer se sentía totalmente infeliz y desgraciada si no tenía hijos, ¿no? La Biblia, el Antiguo Testamento está poblado de esos ejemplos, el caso de Sara, etcétera, la mujer de Abraham, la prima de la Santísima Virgen, Santa Isabel, y muchos otros ejemplos, y cómo todo el hombre antiguo, en nuestra tradición cristiana y en las otras tradiciones, se veía bendecido por la venida de los hijos, ¿no es cierto? Solamente en el siglo XX se da vuelta a ese criterio y se muestra el hijo o la procreación como el enemigo, y el logro de la persona, el sexo sin hijos, el goce de la sexual fuera del matrimonio, fuera de la procreación. Pero también habría que, y no quiero distraerte, quiero que desarrolles totalmente este tema y sobre todo la pregunta que te hice de cómo llegaste a las dos carreras, recordar, por lo que mencionaste del Festival de Rock, que esto no fue un cambio espontáneo, ¿no es cierto? Que hace muchos años, a principios de siglo, el poder mundial, que estaba agrupado en un famoso y oculto Comité de los 300, ¿no es cierto?, que agrupaba en su momento, cuando muere la reina Victoria, las tres coronas, la corona inglesa, la corona danesa, la corona holandesa, resuelven asociarse a los plebeyos, como ellos les dicen, para mantener su hegemonía, y hablamos de los plebeyos, las grandes familias adineradas, Rothschild, Rockefeller y Morgan. Inmediatamente la administración del poder mundial pasa a la familia Rockefeller, ellos deciden implementar el marxismo en todos los países dominados. En ese momento estaban financiando ya estos banqueros la revolución marxista del 17. En 1913 hacen el banco que dice Marx, un banco universal para manejar el dinero como instrumento de dominio, que reforman la Constitución norteamericana, hacen la enmienda, creo que es la enmienda 1110, y crean la Reserva Federal, e inmediatamente después, estamos hablando de entre 1917 y 1920, crean dos organismos, el Consejo de Relaciones Internacionales, Council on Foreign Relations, CFR, para implementar el marxismo en el mundo. Ponen al frente del mismo al famoso marxista teórico Mendel Haus y crean a su vez el Instituto Tavistock, el Instituto Psiquiátrico Tavistock de control mental y manejo de masas, y ponen al frente del mismo al famoso Freud, Sigmund Freud, donde le piden, Su Majestad Británica le pide el desarrollo de un sistema que rompa con la tradición cristiana y con la familia para poder implementar la revolución marxista, toda vez que ya Engels había dicho dos cosas, que mientras exista la religión católica no se puede hacer la revolución marxista, y mientras exista la familia patriarcal no se puede hacer la revolución marxista. Es decir, él lleva la opresión de clases al lecho conyugal, donde el varón sería el burgués opresor y la mujer la proletaria. Se pone inmediatamente en ejecución, se hace en ese laboratorio de control mental, se desarrolla la música que va a ser el rock, que acompaña a la liberación sexual propuesta por Freud para destrozar la sociedad, y por supuesto el psicoanálisis se encarga del aspecto teórico de romper el vínculo del hijo con la madre, porque sabido es desde la psicología, la filosofía y la historia, que la tradición se transmite por la madre. Lo primero que aprende el niño es lo que la mamá le enseñó en la cuna. El primer Padre Nuestro lo hemos aprendido de nuestra madre en la cuna. Entonces el psicoanálisis, por supuesto, inmediatamente rompe ese vínculo, deforma el mito de Sófocles, poniendo en Yocasta a la madre todo el pecado y toda la maldad, y entonces el hijo se tiene que rebelar contra ese vínculo, contra su madre, romper con la tradición materna y levantarse en revolución. El rock, la liberación sexual, el psicoanálisis van por el mismo camino hasta que se llega a la creación del movimiento hippie en los años 50. Todos esos chicos fueron monitoreados, todo el primer festival de rock, esos chicos que fueron drogados
inducidos a la liberación sexual, fueron todos monitoreados hasta su muerte, y bajo ese control del Instituto Tavistock, que otro día podemos hablar, se logra esta mentalidad con todos los medios de comunicación masivos, se crea esta música, se crea la liberación sexual, se ayuda con el psicoanálisis, se desintegra el vínculo familiar, el vínculo con la tradición, y se convence al joven de que la única forma de que sea feliz es liberar sus instintos sexuales, desarrollar. La encargada de esto es lo que llamamos la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto?, que vos habrás visto en tu carrera. Adorno. Exactamente. Jacques Derrida. Adorno terrible. Bueno, se logra eso y empieza en 1950, por supuesto. ¿Cómo hace la mujer para liberarse de la opresión? Primero, tomar los medios de reproducción. Así como el proletario se rebela contra el capitalista tomando los medios de producción, arrebatándolos, haciendo la revolución del proletariado, entonces la mujer se alza contra las dos cosas opresoras, el matrimonio y la responsabilidad, dice Engels y sus seguidores, no ser esposa y no ser madre, las dos cosas que la liberan. Entonces se adueña la píldora de anticonceptiva, cumple en los años 50 un rol fundamental, porque la mujer puede regular su fertilidad independientemente del hombre, y se logra la separación del placer sexual de la reproducción, el placer autónomo, para después seguir en esta evolución el placer autónomo entre mujeres, es decir, ya la lesbiana no sería el sexo oprimido, sino que ya no es mujer. Entonces se independiza en el sentido revolucionario de la palabra de toda opresión del sexo masculino, que es lo que pasa exactamente ahora, ¿no? En ese panorama, el aborto sería una cosa necesaria cuando la mujer se ve encadenada al varón por un hijo. Entonces vemos al hijo como un enemigo, al sexo, a la relación conyugal como la opresión de la mujer se rebela contra la opresión, no se casa más. Sin marido ni patrón, dicen los movimientos feministas. Y sin Dios. Y sin Dios, por supuesto. Se libera de todo y se libera finalmente de los hijos. Qué horror, ¿no? Para hundirse en el abismo de la soledad. Todas estas mujeres que uno después ve en el consultorio a los 60 años tienen como única opción el suicidio, ya sea el suicidio concretado o el suicidio en la